Buenas noches a todos los participantes. Muchas gracias a la Red Estudiantil de Prevención Cardiovascular, a la FELSOCEM, por realizar la invitación para poder transmitir un poco del conocimiento celebrando la Semana de la Hipertensión Arterial. El tema que me ha tocado exponer es la farmacología de la hipertensión arterial sistémica. Mi nombre es Luis Mauricio Saavedra Aguirre, soy médico cirujano con posgrado en Educación Superior en Salud, docente en pregrado y posgrado de la materia de farmacología y asesor médico científico en laboratorios farmacéuticos. En este sentido, la presentación que vamos a realizar hoy ha sido realizada en base a las nuevas publicaciones del Colegio de Cardiología Americano, a la Asociación Americana del Corazón e Hipertensión. La publicación específica a tratar es del grupo de la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Europea de la Hipertensión. En este sentido, desarrollamos la presentación, la cual vamos a empezar definiendo ciertos conceptos. La hipertensión arterial sistémica es el aumento de la presión arterial por sobre los valores normales. La pregunta que salta inmediatamente, ¿cuáles son los niveles normales de presión arterial? Hasta noviembre de 2017 se manejaban estos criterios, ¿sí? Donde la presión arterial normal es considerada a una presión menor a 120 milímetros de mercurio, la presión arterial sistólica, y la diastólica menor a 80 milímetros de mercurio. Una presión elevada viene a ser entre 120 a 129 milímetros de mercurio la sistólica y menos de 80 milímetros de mercurio la diastólica. La presión sanguínea alta en estadio 1 o etapa 1, tendría un valor de presión arterial entre los 130 a 139 milímetros de mercurio la sistólica y 80 a 89 milímetros de mercurio la diastólica. La etapa 2 o estado de hipertensión 2 es aquella presión que se encuentra mayor a 140 o más milímetros de mercurio la sistólica y más de 90 milímetros de mercurio la diastólica. La crisis hipertensiva es considerado un aumento abrupto de la presión arterial, el cual debe ser mayor a 180 milímetros de mercurio la sistólica y más de 120 milímetros de mercurio la presión arterial diastólica. Nosotros podemos evidenciar que en la publicación realizada por la Revista Española de Cardiología el año 2019 se cambian algunos de los valores. Por ejemplo, la presión arterial óptima, donde es menor a 120 milímetros de mercurio la sistólica y la diastólica menor a 80. Normal vamos a considerar un valor entre 120 a 129 y la diastólica entre 80 a 84. La presión normal alta vamos a tomarla en cuenta como un valor entre 130 a 139 milímetros de mercurio la sistólica y 85 a 89 la presión arterial diastólica. La hipertensión arterial grado 1 se la considera con un valor entre los 140 a 159 milímetros de mercurio la sistólica y de 90 a 99 milímetros la diastólica. La hipertensión grado 2 vamos a considerar en un valor entre 160 a 179 milímetros de mercurio la sistólica y 100 a 109 la diastólica. La hipertensión grado 3 vamos a considerar con aquellos valores mayores o igual a 180 para la sistólica, y de 110 o mayor para la diastólica. La hipertensión sistémica aislada se considera como un cuadro con una presión arterial mayor o igual a 140 milímetros de mercurio o la diastólica a mayor o igual a 90. Si notan, la diferencia con la anterior clasificación es la especificidad en cuanto a valores que se tienen en la clasificación. Y obviamente esta especificidad va a orientar de mejor manera en el tratamiento de la hipertensión arterial. Otro de los puntos que se modifica en el tratamiento con respecto a la última publicación, la publicación de noviembre del 2018 lo que hace es incorporar o cruzar los datos entre lo que es el riesgo cardiovascular con lo que es la clasificación en cuanto al valor de hipertensión arterial. Y vamos a tener, según la escala SCORE, a ciertos riesgos que lo vamos a ir enumerando según la probabilidad de complicaciones que tengan en el paciente de la siguiente manera.
Por ejemplo, riesgo muy alto. Vamos a decir que riesgo cardiovascular muy alto se va a presentar en aquellas personas que tienen enfermedad cerebrovascular documentada clínicamente o con pruebas de imagen inequívocas. Sí, la enfermedad entonces cerebrovascular clínica una enfermedad cardiovascular clínica también puede corresponder a un infarto agudo de miocardio, síndrome coronario agudo, revascularización coronaria o de otras arterias. También vamos a tomar en cuenta como enfermedad cardiovascular importante a lo que son los ictus, ya sean estos hemorrágicos o isquémicos, al accidente transitorio isquémico, el aneurisma aórtico y la enfermedad aórtico-pulmonar. Otra de las enfermedades que representan un riesgo alto cardiovascular son las enfermedades cardiovasculares documentadas en pruebas de imagen que comprende la presencia de placa teromatosa o placa inflamatoria significativa con una estenosis mayor o igual al 50%, demostrado mediante angiografía o ecografía, no incluyendo el grosor íntimo medial carotídeo. Otro de los criterios muy altos para lo que es la hipertensión arterial es la presencia de diabetes mellitus con daño orgánico. Por ejemplo, proteinuria importante, hipertensión grado 3 manifiesta o hipercolesterolemia. Otro de los criterios de muy alto riesgo son la enfermedad renal crónica grave, con una tasa de filtración glomerular menor a 30 ml por minuto, con una superficie corporal de 1.73 metros cuadrados. El score de riesgo para estos pacientes a 10 años es mayor o igual al 10%. El riesgo alto son todas aquellas personas que van a tener los siguientes criterios. Elevación pronunciada de un solo factor de riesgo que acabamos de mencionar. Particularmente vamos a mencionar las concentraciones del colesterol que estén mayor a 8 milimoles por litro o también traducido este valor a mayor a 310 miligramos por decilitro. También vamos a tener otro ejemplo de riesgo alto en aquellas personas que tienen hipercolesterolemia familiar o hipertensión grado 3. Vale decir presión arterial mayor o igual a los 180 milímetros de mercurio para la sistólica y 110 para la diastólica. La mayoría de los demás diabéticos, exceptuando los que tienen diabetes mellitus tipo 1, también se considera como riesgo importante alto. La hipertrofia ventricular izquierda hipertensiva también es considerado un riesgo alto, ya que esto puede condicionar la aparición de complicaciones, el momento del tratamiento o el momento del manejo de la hipertensión arterial sistémica. El score de estas personas que tienen este rango de clasificación en 10 años es de un 5 al 10%. Vamos a mencionar de un riesgo moderado todas aquellas personas con un score menor o mayor o igual a 1 y menor a 5%. Aquellas personas que tienen riesgo moderado son las que tienen hipertensión arterial grado 2 y muchos adultos de mediana edad están englobados en esta categoría. Riesgo bajo son aquellas personas con un score a 10 años con una tendencia menor a 1. A esto también tenemos que añadirles que personas que tengan el hábito tabáquico o el alcoholismo siempre va a agravar estos criterios de riesgo. Ok. ¿Qué modificadores podemos encontrar en cuanto a estos riesgos que acabamos de mencionar? Existen varios modificadores y esto significa una tendencia muy importante a la complicación de los riesgos vasculares. En este sentido, las carencias sociales y el origen son causa de numerosas enfermedades cardiovasculares. Otro criterio de agravamiento es la obesidad, ya sea esta medida principalmente por el índice de masa corporal y la obesidad central, principalmente medida por la circunferencia abdominal, tomando en cuenta los criterios de síndrome metabólico que debe ser mayor a 100 en la población masculina y mayor a 88 en la población femenina. El sedentarismo o inactividad física también es un agravante importante del riesgo vascular. El estrés psicosocial, incluido el cansancio vital, es otro de los agravantes que pueden tenerse en aquellos pacientes con enfermedad hipertensiva. Los antecedentes familiares
enfermedades cardiovasculares prematuras también son otro criterio y vamos a tomarlos en cuenta en aquellos casos que se han presentado en varones antes de los 55 años y en mujeres antes de los 68. Otros modificadores vamos a mencionar trastornos autoinmunitarios y otras alteraciones inflamatorias y también trastornos psiquiátricos mayores como ser la depresión. Tratamiento para la infección del virus de la inmunodeficiencia humana que pueden producir fibrilación auricular. También vamos a mencionar la hipertrofia ventricular izquierda y la enfermedad renal crónica. También como agravante de este problema vamos a mencionar el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Obviamente esto va a repercutir en un estado de resistencia al dióxido de carbono y obviamente esta resistencia del dióxido de carbono va a aumentar la resistencia periférica en el paciente, condicionando un aumento de la presión arterial. Ahora, resumiendo lo que acabamos de conversar y lo que está buscando la actual terapéutica en lo que respecta a la hipertensión arterial sistémica, es lo siguiente, que vamos a cruzar los factores de riesgo cardiovascular que tiene la persona, cruzando con lo que significa los estadios en cuanto a valores de la presión arterial. Y ustedes van a poder deducir en esta gráfica que mientras más riesgos cardiovasculares tengan y valores más altos de presión arterial tengan, el riesgo de compromiso de vida o el riesgo de supervivencia es mucho más alto. Vale decir que vamos a tener más riesgo de complicaciones en aquellos pacientes con mayor riesgo vascular y con mayor presión arterial. Entonces es en este sentido que la terapéutica actual está enfocando cómo se va a manejar. Para tal fin, se han mencionado dos tipos de tratamiento. Uno, que son las intervenciones de los estilos de vida, y dos, el tratamiento farmacológico. Se ha demostrado que utilizando ambas formas, tanto las intervenciones en los estilos de vida como el tratamiento farmacológico, van a tener una tendencia de reducir 10 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica y 5 milímetros de mercurio la presión diastólica. Esto se va a asociar con una disminución de las complicaciones vasculares de la siguiente manera. Para todas las causas, un 10 a 15%. Ictus o accidente cerebrovascular, ya sea hemorrágico, ya sea isquémico, en un 35%. Complicaciones coronarias van a reducirse con un tratamiento antihipertensivo en un 20%. La insuficiencia cardíaca va a mejorar no mejorar, sino se va a reducir la tendencia de aparición de una insuficiencia cardíaca a mediano o largo plazo en un 40%. Todas estas reducciones de riesgo son constantes independientemente de los valores basales de la presión arterial en la franja de hipertensión y el nivel de riesgos cardiovasculares. Vale decir que yo aplicando un adecuado tratamiento de la presión arterial y controlando esta hipertensión arterial voy a tener una mejor supervivencia y una mejor calidad de vida para mis pacientes. Entonces, para iniciar el tratamiento se ha establecido ciertos parámetros y debería iniciarse el tratamiento en los pacientes con presión normal alta. ¿Qué significa? Que vamos a tratar a aquellos pacientes que tengan una presión arriba de los 130 o comprendida, mejor dicho, entre los 130 y 139 milímetros de mercurio para la sistólica y para la diastólica de 85-89. En estos pacientes debe iniciarse por obligatoriedad el tratamiento solamente con el manejo o las intervenciones de los estilos de vida. Vale decir que debo disminuir el consumo de alcohol, debo disminuir el consumo de sal, favorecer lo que es la actividad física, disminuir el consumo de alcohol y evitar la ingesta de grasas animales. Entonces vale decir cumpliendo una buena dieta. Debe iniciarse tratamiento hipotensor solo en aquellos pacientes que tengan riesgo cardiovascular moderado a alto. El tratamiento hipertensivo o hipotensor en estos pacientes con riesgo cardiovascular bajo no va a ser útil en cuanto a la prevención de daños orgánicos propios de la hipertensión. Vale decir que
no sería importante en los pacientes con riesgo bajo cardiovascular que se instaure un tratamiento farmacológico. Solamente instaurar lo que es el manejo de las intervenciones de los estilos de vida. En este grupo de tratamiento farmacológico no evidencia una reducción del riesgo cardiovascular, como se los mencionaba. Los pacientes con enfermedad cardiovascular y enfermedad coronaria son los que mayor indicación tienen para iniciar una terapia farmacológica con un valor de presión arterial normal alta. Y uno de los criterios que debe tener en cuenta si voy a incorporar el tratamiento antihipertensivo es que debe ser monoterapia para este grupo de tensión. Ok, ahora, ¿qué es lo que estoy buscando cuando voy a entablar un tratamiento hipotensor en los pacientes? Acá en esta tabla podemos evidenciar el rango etario, ¿sí? Y el valor de hipertensión. Cuando yo tengo valores mayores o iguales a 140 en personas de 18 a 65 años, voy a instaurar tratamiento, ¿sí? Farmacológico de entrada. Si tengo pacientes con diabetes mellitus, el valor se repite al igual que la enfermedad renal crónica, la enfermedad coronaria, accidente cardiovascular o accidente transitorio isquémico, se mantiene. Y vamos a mencionar también que tiene que haber un aumento de la presión diastólica de mayor o igual a 90. Y si ustedes pueden evidenciar la tabla, casi todos los parámetros se repiten al momento de instaurar el tratamiento. Es por eso que vamos a mencionar algunas características que se han modificado con respecto a la publicación del 2017. Ok, objetivos del tratamiento de la presión arterial medida en la consulta para pacientes hipertensos. El primer objetivo del tratamiento debe ser reducir la presión arterial mayor a 140 y 90 milímetros de mercurio en todos los pacientes, siempre que el tratamiento sea bien tolerado y la presión arterial tratada debe alcanzar un objetivo para llegar a valores de 130 a 80 milímetros de mercurio, o menos de la mayoría de los pacientes. La mayoría de los pacientes menores de 65 años que reciben tratamiento antihipertensivo se recomienda reducir la presión al intervalo entre 120 a 129 milímetros de mercurio, cosa que no se proponía con la publicación del 2017, ¿verdad? Porque los rangos de presión arterial no deberían disminuir los 130 milímetros de mercurio en el caso de la presión sistólica. Para los pacientes mayores de 65 años que reciben tratamiento antihipertensivo, se recomienda un objetivo de la presión arterial sistólica de 130 a 139 milímetros de mercurio. Se recomienda vigilancia estrecha de los efectos adversos de los fármacos. Estados objetivos de la presión arterial están recomendados para los pacientes con cualquier nivel de riesgo cardiovascular, con o sin evento cardiovascular establecido. Entonces, si se dan cuenta, el tratamiento que estamos proponiendo es para disminuir los criterios y complicaciones a mediano y largo plazo de la hipertensión arterial. Ahora, ya que hemos mencionado algunos de los pilares, vamos a mencionar la intervención de los estilos de vida para pacientes con hipertensión arterial normal alta. Se recomienda primero restringir la ingesta de sal. La ingesta de sal, por lo tanto, debería ser menor a los 5 gramos día. Se recomienda restringir el consumo de alcohol en menos de 14 unidades a la semana en varones y menos de 8 unidades a la semana en mujeres. Se debe evitar por completo el estado de ebriedad. Se recomienda aumentar el consumo de verduras, frutas frescas, pescado, frutos secos y ácidos no grasos no saturados como ser el aceite de oliva. Se aconseja también el bajo consumo de carne roja y el consumo de productos lácteos bajos en grasa. Esta indicación del control del peso corporal para evitar la obesidad es también importante. Vale decir que tenemos que mantener un índice de masa corporal menor a 30, ¿sí? Y esto va a condicionar menor riesgo cardiovascular y mantener el índice de masa corporal saludable alrededor de 20 a 25.
y una circunferencia abdominal adecuada menor de 94 en varones y menor 80 en mujeres para reducir la presión arterial y riesgo cardiovascular. Se recomienda también el ejercicio aeróbico regular, al menos 30 minutos durante 5 a 7 días por semana. Y por último, se recomienda dejar de fumar y visitar a los servicios de apoyo con la finalidad de evitar el hábito tabáquico. Ok, ahora, para aquellas personas que tienen ya hipertensión establecida, vale decir hipertensión grado 1, grado 2, etc., lo que se propone en la nueva publicación de la escuela o española o europea para el tratamiento de la hipertensión son lo siguiente. El inicio del tratamiento para la mayoría de los pacientes que tengan hipertensión grado 1 es con una sola píldora de 2 fármacos para mejorar la velocidad, la eficacia y previsibilidad del control de la presión arterial. A diferencia de la publicación del 2017 que decía que debería iniciarse el tratamiento con un solo tratamiento o con la monoterapia, perdón. Las combinaciones de fármacos preferidas son los bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Los más utilizados son los IECA o los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los ARA2 o antagonistas de los receptores de angiotensina 2, ¿sí? Más un bloqueador de los canales de calcio o un diurético. Un bloqueador beta combinado con un diurético, cualquier fármaco, también están indicados para los pacientes con estos estadios. Sí, de las principales clases, una de la alternativa cuando haya una indicación específica como una angina, un infarto reciente, insuficiencia cardíaca o control de la frecuencia cardíaca. Entonces, en estos casos, los beta bloqueantes son muy interesantes para el manejo. Uso de monoterapia para pacientes con bajo riesgo, vale decir con hipertensión arterial de grado 1, va con una presión arterial menor a 150 milímetros de mercurio la sistólica, pacientes con riesgo muy alto de una presión arterial normal alta o pacientes mayores frágiles. Esto lo mencionábamos al inicio cuando hacíamos inicio a la cápita de tratamiento. Uso de la combinación de 3 fármacos en una píldora con un bloqueador del sistema renina-angiotensina, un bloqueador de canales de calcio y un diurético si la presión arterial no se controla con una combinación de 2 fármacos. Vale decir, aquella hipertensión resistente o refractaria al tratamiento. Adición de la espironolactona para el tratamiento de la hipertensión arterial resistente, excepto si hay contraindicaciones. Y uso de otras clases de fármacos antihipertensivos en los casos infrecuentes en que la presión arterial no se controla con el tratamiento descrito. Este último punto es muy poco frecuente en la población latinoamericana. La mayoría de los pacientes responde a la triple combinación o incorporación de la espironolactona. Ahora, para el tratamiento de la hipertensión arterial, el estudio que estábamos revisando plantea 5 grupos terapéuticos principales. ¿Cuáles son estos 5 grupos terapéuticos principales? Vamos a mencionar primero los IECAs, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Su acción es vasodilatadora. Los más utilizados en el mercado son el enalapril a una dosis de 10 a 20 miligramos por día, el captopril con una dosificación de 5 a 100 miligramos por día, el lisinopril de 10 a 20 miligramos con dosis máxima de 80 miligramos día, los cuales su aplicación va a reducir la mortalidad en un 11% y una tasa de hospitalización por hipertensión arterial del 30%. ¿Qué beneficios va a proporcionar este grupo de los IECAs? Como les decía, reducen la mortalidad 11% y la hospitalización 30% por causa de la hipertensión. Los IECA también van a reducir el riesgo de albuminuria y son bastante eficaces para retrasar la progresión de la enfermedad renal crónica diabética y no diabética. Vale decir que van a prevenir la aparición de complicaciones propias de la hipertensión arterial. También son efectivos para la prevención de la regresión de la hipertrofia ventricular izquierda y va a facilitar el remodelado de los vasos pequeños que hayan sido afectados con una reducción equivalente a la presión arterial.
Además, están indicados para el tratamiento tras un infarto agudo de miocardio y para pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Entonces, como vemos, el uso de los IECAS tiene bastantes beneficios para los pacientes hipertensos. ¿Qué contraindicaciones principales tiene este grupo de los IECA? Absolutas: embarazo, edema angineurético previo, ya que este grupo puede desarrollar fácilmente alergias, hiperpotasemia mayor a 5,5 milimol por litro, estenosis arterial renal bilateral. Y relativas va a ser como contraindicación las mujeres de edad fértil sin anticoncepción segura. El otro grupo, muy importante también, es el grupo de los ARA2, que son antagonistas de los receptores de la angiotensina 2 y su acción también es vasodilatadora. ¿Quiénes pertenecen a este grupo? Tenemos el losartán, que debe utilizarse a una dosis de 50 miligramos a 100 miligramos al día, el telmisartán con una dosificación de 40-80 miligramos por día, el candesartán con una dosificación de 80 a 16 miligramos por día, el valsartán de 80 a 160 miligramos por día. Se ha hablado mucho de lo que es la retirada del mercado de muchos de estos principios activos en el mercado. Esto se debe a que el valsartán producida por la empresa china Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Corporación Limitada, en uno de los estudios de seguridad que se han realizado de control de calidad, se ha demostrado la presencia de un componente en lo que es como metabolito del valsartán y de todos los sartanes producidos por esta empresa, es la presencia del N-nitrosodimetilamina. Este compuesto está relacionado con la aparición de cáncer a mediano plazo. Entonces, los principios activos mencionados, que son producidos por la empresa Zhejiang Tianyu, han sido retirados del mercado hasta demostrar la ausencia de esta molécula de N-nitrosodimetilamina por el riesgo que representa en la salud pública. ¿Qué características tienen en cuanto a los beneficios? Si nosotros hacemos una comparación entre los beneficios de los IECA y los ARAS, vamos a ver que prácticamente son las mismas. Sí, reducen la albuminuria y son eficaces para retrasar la progresión de la enfermedad renal en diabéticos y no diabéticos. Son efectivos para la hipertrofia ventricular izquierda, tanto para la prevención como para la regresión de la enfermedad, y favorece también al remodelado de vasos pequeños. Está indicado tras un infarto agudo de miocardio y para aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca con factor de eyección reducido. Ahora, ¿qué también tenemos que mencionar? Son menos alergénicos que el grupo de los IECAS y presentan menos tos que el grupo de los IECAS. Entonces, estos se convierten en una alternativa para aquellos pacientes que tienen complicaciones con respecto al uso de los inhibidores de la enzima de angiotensina. Entonces, contraindicaciones para este grupo: embarazo, la hiperpotasemia, al igual que los IECA, mayor a 5,5 milimol por litro, estenosis arterial renal bilateral y relativas lo propio, mujeres en edad fértil sin anticoncepción segura. El siguiente grupo a tratar son los bloqueadores de canales de calcio, cuyo mecanismo de acción consiste en bloquear o antagonizar los canales lentos de calcio, y esto va a producir una relajación en la musculatura lisa. Por lo tanto, su acción terapéutica son vasodilatadores. Los que más uso tienen en el tratamiento de la hipertensión son el nifedipino en una dosis de 30 a 60 miligramos por día para controlar las emergencias hipertensivas, y el amlodipino de 5 a 10 miligramos por día, que normalmente se lo combina con un diurético para poder realizar el tratamiento con estos principios activos. Normalmente se van a utilizar los bloqueadores de los canales de calcio para el tratamiento de las urgencias y emergencias hipertensivas. ¿Qué beneficios van a mostrar aparte de la reducción de la hipertensión arterial? Es que van a reducir principalmente el riesgo de ictus.
cosa que no realizan o no son tan específicos los otros 4 grupos antihipertensivos. Van a retrasar también la progresión de la aterosclerosis carotidia y reducir la hipertrofia ventricular izquierda, además que reducen la proteinuria. Pueden ser bastante útiles también para el control de las arritmias, pero en segundo plano comparado con otro grupo terapéutico de la hipertensión. Contraindicaciones absolutas para el grupo de los bloqueadores de canales de calcio. Vamos a mencionar contraindicaciones absolutas, cualquier grado de bloqueo auriculoventricular o sinoauricular. Sí, porque estos pueden producir bradicardia y complicar el cuadro. Disfunción grave del ventrículo izquierdo con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor al 40%. También va a ser una contraindicación absoluta la bradicardia. ¿Sí? Vale decir una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto. Relativas, tenemos la taquiarritmia, ya que podemos condicionar un efecto también de rebote, la insuficiencia cardíaca, ya que estos van a retener bastante líquido y producir edema, y esto puede complicar la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y otras complicaciones. El edema grave en las extremidades inferiores preexistente y el estreñimiento. El estreñimiento, ya que al bloquear los canales de calcio no va a haber peristaltismo intestinal y esto va a complicar el cuadro. El otro grupo a tratar es el grupo de diuréticos. Perdón, aquí ha habido un error de dedo en la diapositiva. Los tiazídicos son los más utilizados para el control de la hipertensión arterial. El mecanismo de acción del grupo tiazídico de diuréticos es que van a inhibir la reabsorción de cloro en el túbulo contorneado distal. De esta manera van a favorecer a lo que es la excreción de líquidos, ejerciendo su acción terapéutica como diurético. El principal representante para este grupo es la hidroclorotiazida y es el que más se va a utilizar en el tratamiento de la hipertensión arterial sistémica. La dosis a utilizarse siempre está combinada entre 12.5 a 25 miligramos por día. Sí, la gran ventaja que tiene este grupo de los diuréticos es que se puede asociar con todos los anteriores grupos mencionados. ¿Qué vamos a recalcar o qué vamos a mencionar como beneficios del grupo de los diuréticos? Es que van a reducir el riesgo cardiovascular en general. Tienen una acción más prolongada y no hay evidencia de una mayor incidencia de efectos secundarios con respecto a la reducción de la presión arterial. Y como decía anteriormente y redundando sobre el tema, presentan múltiples opciones en cuanto a la asociación terapéutica. ¿Qué contraindicaciones vamos a tener con respecto a los diuréticos, específicamente con la hidroclorotiazida? La presencia de gota, ya que el uso de los diuréticos va a incrementar los niveles de ácido úrico y obviamente la complicación renal de esta enfermedad. Relativas, síndrome metabólico, intolerancia a la glucosa. ¿Por qué? Porque estos fármacos, los diuréticos, van a incrementar la resistencia a la insulina, por lo tanto a complicar estas dos enfermedades. El embarazo es otra de las contraindicaciones y las alteraciones a nivel de los niveles de potasio, ya sea esta la hiperpotasemia o la hipopotasemia. Vamos a mencionar también el grupo de los bloqueantes beta. Este grupo de los bloqueantes beta van a antagonizar los receptores beta 1 adrenérgicos y de esta manera van a producir una vasodilatación importante. ¿Qué exponentes tenemos con los bloqueadores beta? Tenemos el atenolol en una dosis de 50 a 100 miligramos por día, carvedilol de 6,25 a 25 miligramos día y el nebivolol de 2.5 a 5 miligramos día. ¿Qué vamos a mencionar con respecto a este grupo terapéutico? Estos nos van a ser muy útiles en cuanto a lo que significa el manejo de la hipertensión 1 y van a estar relacionados con mejor manejo de la insuficiencia cardíaca y las arritmias en aquellos pacientes que así lo requieran y tengan la presión arterial elevada. El que mejor resultado ha mencionado en lo que me estoy comentando es el nebivolol.
¿Qué beneficios van a tener este grupo terapéutico? Van a reducir significativamente el riesgo de ictus, insuficiencia cardíaca y complicaciones cardiovasculares graves en pacientes hipertensos. Particularmente útiles para el tratamiento de la hipertensión en aquellos pacientes que hayan tenido una angina sintomática, hayan tenido control de la frecuencia cardíaca o tengan un infarto de miocardio reciente y la insuficiencia cardíaca con factor de eyección reducido. Alternativa muy importante para el tratamiento con IECAS o ARAS para mujeres jóvenes hipertensas que planean gestar o están en edad fértil. Entonces, todo esto los hace una terapia bastante segura y una buena alternativa para los casos que acabamos de mencionar. En cuanto a las contraindicaciones absolutas para este grupo de los bloqueadores beta, vamos a mencionar lo que es el asma, cualquier grado de bloqueo auriculoventricular o sin auricular. También vamos a mencionar la bradicardia, ¿sí? Con una frecuencia menor a 60 latidos por minuto y relativas al síndrome metabólico, la intolerancia a la glucosa, ya que estos pueden aumentar lo que son los niveles de este nutriente. Los atletas y los pacientes físicamente activos, ya que al incrementar la frecuencia cardíaca pueden presentar ciertas complicaciones en este sentido. Ya hemos mencionado lo que es el algoritmo y vamos a volverlo a comparar el por qué está justificado esto a partir del grado 1 de hipertensión arterial. Si no vamos a volver a recalcar en esta situación, solo mencionar esto, que a partir del grado 1 vamos a comenzar a utilizar asociaciones y no la monoterapia como se lo hacía en el esquema planteado el año 2017. Ahora, ¿cómo podemos realizar las asociaciones? Tenemos ciertos esquemas. Por ejemplo, vamos a ver el tratamiento para una hipertensión arterial no complicada. Vamos a utilizar un comprimido que contengan IECA o ARA2 o un bloqueante de los canales de calcio con un diurético o combinación de estos. Combinación triple que puede ser utilizados para esto, si es que el riesgo cardiovascular así lo ameritare, podemos utilizar IECAS, ARA2, bloqueadores de los canales de calcio y un diurético. En el paso 3, combinación triple con espironolactona u otro fármaco. En aquellas personas en las cuales ya hay una hipertensión resistente, en la cual vamos a añadir espironolactona a los anteriores esquemas a una concentración de 20 a 50 miligramos por día u otro diurético, ya sea bloqueador alfa o bloqueador beta. Sí, considerando también derivar al paciente a un centro especializado. Los bloqueadores beta van a considerarse de primera fase del tratamiento, si hay una indicación inespecífica como la insuficiencia cardíaca, angina, infarto de miocardio reciente o fibrilación articular o para pacientes jóvenes embarazadas. Vamos a hablar de cómo se debería realizar la combinación en la terapia de la hipertensión cuando tenemos pacientes con enfermedad coronaria o enfermedad cardiovascular latente. Entonces, de entrada vamos a utilizar asociaciones ya sea de IECAS o ARA2 más un bloqueante de los canales de calcio o un bloqueante beta. Sí, considerar la monoterapia solamente en aquellos pacientes grado 1 o pacientes ancianos mayores a 80 años frágiles. Sí, también podemos asociar lo que es un bloqueador de los canales de calcio a un diurético o un beta bloqueante con un diurético. Un comprimido va a ser utilizado para combinación triple, combinación de 3 fármacos. Siempre considerar el inicio del tratamiento cuando la presión sea mayor o igual a 130 milímetros de mercurio, la presión sistólica y en grupo de pacientes con enfermedad cardiovascular establecida o riesgos muy altos. Vamos a utilizar la terapia triple más espironolactona en aquellos pacientes que sea refractaria la hipertensión arterial al tratamiento y que siempre se piense su derivación a un centro de tercer nivel. La hipertensión arterial sistémica y enfermedad renal crónica debe ser manejada de forma inicial con la combinación de un IECA y un ARA2 más un bloqueador de los canales de calcio
o con un IECA o ARA2 más un diurético. Sí, siempre hay que tomar en cuenta que los bloqueantes beta para este grupo inicial debe ser considerado si hay indicación específica cuando el paciente presenta insuficiencia cardíaca, angina, infarto de miocardio reciente o fibrilación articular, o son pacientes jóvenes, principalmente del sexo femenino. El paso 2, la combinación triple, está indicado para aquellos pacientes con tendencia a la complicación de la enfermedad renal crónica. Y para esto vamos a combinar un IECA, un ARA2, un bloqueador de los canales de calcio más un diurético. Entonces, por regla, siempre tiene que haber esa triple combinación para la protección renal. Y el paso 3, en caso de una hipertensión resistente a la terapia anteriormente mencionada, se debe añadir la espironolactona 25 a 50 miligramos por día. Sí, o algún otro diurético ahorrador de potasio, Sí, lo que hay que tratar de conservar con este tratamiento es la tasa de filtrado de glomerular. Y es por esto que los fármacos que planteados en la diapositiva son los que menos incidencia van a tener sobre la tasa de filtrado glomerular. Ahora, para aquellos pacientes con hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca con factor de eyección reducido, el tratamiento inicial debe realizarse con IECAS o ARA2, más un diurético, ¿sí? Más bloqueador beta. El paso 2 va a consistir en utilizar un IECA, un ARA2 más un diurético, puede ser más un bloqueador beta y más lo que significa un ahorrador de potasio como la espironolactona. La finalidad de este tratamiento es evitar la retención de líquidos y favorecer un mejor funcionamiento cardíaco. Entonces, estos son los esquemas que estamos planteando la nueva publicación de la hipertensión arterial. El tratamiento inicial para aquellos pacientes con hipertensión arterial y fibrilación auricular es el siguiente. Siempre combinación doble entre IECAS y ARAS o beta bloqueantes más un bloqueador de los canales de calcio. ¿Sí? O bloqueador de los canales de calcio más beta bloqueantes. Acá está contraindicado el manejo de diurético. Solo está aprobado el manejo de diurético en el caso de que el paciente tenga una hipertensión arterial refractaria. Principalmente se va a utilizar este último esquema en aquellos pacientes que tengan hipertensión arterial refractaria, pacientes con diabetes mellitus tipo 2 o accidentes vasculares de presentación reciente. En cuanto a los bloqueadores de calcio, los que mayor utilidad van a tener para este tipo de tratamientos son los que tienen acción antiarrítmica. Vamos a mencionar el verapamilo y el diltiazem. Ahora, los objetivos del tratamiento, como mencionábamos anteriormente, en los antiguos estudios o la publicación hasta el 2017, el objetivo era solamente llegar a presiones iguales a los 130 milímetros de mercurio. Ustedes en la presente tabla van a poder ver que en todos los grupos etarios el límite puede ser inferior a los 130 milímetros de mercurio siempre y cuando el paciente así lo tolere, sin tener complicaciones propias del tratamiento o complicaciones de hipertensión. Y en cuanto a los valores de presión arterial, en cuanto a la presión diastólica, ustedes van a poder evidenciar que con esta publicación se puede reducir el valor menor a los 90 milímetros de mercurio, incluyendo llegar a los valores aquí especificados que son de 70 a 79 milímetros de mercurio. Entonces, en este sentido, si se dan cuenta, la publicación de noviembre del 2018 lo que nos plantea es utilizar toda la gama de terapia mencionada con la finalidad de prevenir las complicaciones propias de la hipertensión, como reducir los eventos vasculares o de riesgo cardiovascular y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Es en este sentido que agradezco nuevamente la invitación y les dejo el correo electrónico para cualquier consulta o para
comunicarnos mi dirección electrónica. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.